Y bueno, pues precisamente, Pablo, para hablar más de este tema que está preocupando mucho a los padres Ujú. de familia, tenemos en la línea, en la línea precisamente a Juan Martín Pérez, quien es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para que nos platique cuáles han sido las causas en los últimos años por las que la violencia en las escuelas secundarias y preparatorias se están recrudeciendo. Juan Martín, lo saludamos esta mañana para precisamente pues platicar de este tema que preocupa mucho a los padres de familia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se está recrudeciendo estas amenazas, tiroteos en las escuelas? Buenos días. Muy buenos días, Sandra, Pablo. Miren, desde Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe hemos estado acompañando procesos en la región para poder como documentar cómo la violencia armada, que está pues presente en prácticamente todos los países, está teniendo un deterioro de las capacidades institucionales de los gobiernos, pero sobre todo están normalizando la violencia en dinámicas sociales y culturales. En nuestro país llevamos 20 años Ujú. desde que se inició la llamada guerra contra las drogas, que tiene como efectos inmediatos la militarización de la vida pública, mayor gasto y presupuesto público invertido en fuerzas de seguridad. Obviamente esto ha significado recortar el gasto social, particularmente en prevención del delito. Otro componente que está presente en México con mucha fuerza, pero también en la región, es la disponibilidad de armas. Toda guerra necesita armas, en este caso las armas ilegales llegan a nuestro país, más o menos el 79% de ellas vienen de Estados Unidos y se tiene una estimación de al menos 16 millones de armas ilegales circulando en territorio nacional. Pero agregaría un tercer componente, que esto es lo preocupante, eh, tiene que ver con los discursos de odio. Estos discursos lo que buscan es generar que las personas crean o piensen que hay un grupo de población o que hay un segmento de la sociedad que es el problema frente a la precariedad laboral, la violencia o alguna otra problemática. Hay influencers, hay políticos, hay personas concretas que van insistiendo y señalando a grupos o a personas como el problema. Y entonces esta triada, violencia normalizada, armas disponibles y discursos de odio, están generando, como lo han hecho en los Estados Unidos y Canadá, estos ataques. Es muy temprano todavía para saber si en México tendremos un proceso como en los Estados Unidos, que ahí ya de hecho es un tema de seguridad muy, muy importante, motivo de investigaciones del Pentágono, del FBI y demás. Aquí creo que lo que necesitamos es más mesura en el análisis y sobre todo investigación de las autoridades. Porque el público quizás lo piense y le animo a que también nos cuestionemos, Claro. porque es altamente probable que todo el mundo pensara que estos reportes que ustedes nos están dando Ujú. de amenazas y señalamientos de posibles ataques, todo el mundo esté pensando o pensemos que fue hecho por adolescentes y por personas jóvenes. Y eso no necesariamente así es. Lo comento porque en estos momentos de pánico social, con lo grave que ocurrió el 20 de abril en Teotihuacán, hay personas a las que les puede beneficiar mantener a la población ocupada con el miedo, con este tema Ujú. y dejar de conversar otros temas de preocupación nacional. Esto no es nuevo, esto se hace en muchos momentos y en muchos países y es por eso tan importante que la autoridad pueda investigar cada uno de estos Claro. hechos para deslindar las responsabilidades. Te escucho, Pablo. Por supuesto, Juan Martín, muy buen día. Bueno, aquí el tema, por ejemplo, y creo que hay que aclarar un punto, y es la descomposición social. Ese no hay que dejarlo de lado. Estamos viviendo un momento de descomposición social en México y en el mundo en general, pues de gran magnitud. Esa es una. El otro, pues también las crisis familiares, ¿no? Lo que viven las familias y los entornos familiares. Pero hay otro punto, Juan Martín, que está preocupando mucho y es el acceso a las armas. Están accediendo de una manera muy sencilla a las armas, a diferencia de Estados Unidos, que puedes llegar y si eres mayor de edad a prácticamente una tienda, presentar tu identificación y llevar un arma, aquí no lo es, aquí es totalmente ilegal y eso preocupa también.
Sí, tiene razón, Pablo. Mira, suelo explicar que más que el deterioro de la vida social, Ujú. lo que estamos enfrentando es un sistema cada vez más pernicioso contra las personas. Lo explico. Eh, si nosotros podemos hablar con nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro papá, nuestra mamá, vamos a ver que la capacidad de ingreso económico de otras épocas ahora es muy, muy marcada. Las generaciones jóvenes como ustedes, Pablo, Sandra, tienen mucho más difícil la posibilidad de tener un proyecto de vida y de estabilidad que la que tuvimos literalmente los que nacimos del siglo pasado. Esto es un componente porque lleva a más tiempo o jornadas más largas de trabajo. La distancia entre los trabajos y la vivienda es más larga. Y llegamos a un tema clave, que es la reducción de la convivencia familiar y, muy importante, la reducción de las redes de apoyo. Mencionabas precisamente la dinámica de las familias. Entonces, antes las familias tenían soportes, la tía, la abuela, los vecinos, y esto se ha eliminado. Les animo a que vean un libro que se llama La generación ansiosa y hace un análisis este psicólogo social norteamericano del factor securitario que se nos ha vendido tanto, la idea de peligro, de riesgo, que estamos evitando el contacto con nuestros vecinos, con nuestra familia, estamos priorizando la inversión en cámaras, en seguridad y no en Ujú. convivencia. Y esto lo agrego además con toda la dinámica de pantallas, de redes sociales, no porque sean malas, sino porque tienen demasiado tiempo en nuestra vida y obviamente el tiempo que destinas al traslado, al trabajo, a las pantallas, te impide tener tiempo de convivencia con las personas con las cuales ya no puedes confiar y al mismo tiempo los niños y las niñas que evolutivamente en esta etapa necesitan Por identidad, supuesto. pertenencia, socialización, no tienen dónde. Así es que este tipo de escenarios se vuelven atractivos para llamar la atención o incluso para pensar Ujú. que ahí hay una alternativa de vida. Juan Martín, estamos hablando de un tema muy importante que son las redes de apoyo entre los adolescentes que me parece que se necesitan y sobre todo pues esta socialización. Pero además de tener redes de apoyo más sólidas, que se tenga una supervisión en casa, ¿qué se tendría por parte ya de los gobiernos que hacer con las redes sociales? Porque precisamente pues todos estos ataques que hemos visto en preparatorias de la UNAM, en CCHs, pues parten desde lo que han visto en redes sociales. Se hablaba ya hace unos meses de esta parte de la ideología incel, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que regular directamente desde la ley, poner edades para que los adolescentes puedan tener redes sociales, también regular el tema de los celulares. ¿Qué se tiene que hacer en esta parte? Sí, yo creo que tenemos que ubicarlo nuevamente en la relación ciudadana-ciudadano frente al Estado y Ujú. a las plataformas. A ver, tenemos esta triada. No podemos responsabilizar a los ciudadanos, a nosotros, de que es la madrugada y estamos en las redes sociales. Esto es un diseño, porque este es un negocio. Estas plataformas se crearon para ganar dinero y están pensadas para el mundo adulto, no para niños, niñas y adolescentes. De hecho, las leyes, las normas de la comunidad establecen que tiene que ser a partir de los 13 años de edad. Como esto no es real que va a suceder y como las empresas, más allá de la autorregulación, no han logrado evitar esta dinámica porque no es de México, es un tema global, es muy importante que los gobiernos del mundo, empezando por México, como ya lo está haciendo Brasil, comiencen a regular desde el diseño, no contra los niños, niñas y adolescentes, porque lo que tenemos aquí en Querétaro con el señor Curi, lo que se hizo en Australia, lo que se está pretendiendo hacer en otros estados en Norteamérica, van contra los derechos de las personas, específicamente niños y niñas. Y por eso es tan importante cambiar la lógica y más bien que desde el diseño, por ejemplo, evitando el scroll infinito, evitando que Claro. el algoritmo te esté literalmente espiando, evitando también que los perfiles de los adolescentes y de niños y niñas se conviertan en huella digital. Todo esto ya está muy documentado, hay organizaciones expertas que lo están sugiriendo, pero es invertir el paradigma. Los niños y niñas están en los entornos Ujú. digitales, no tenemos que echarlos, tenemos que hacer más seguros y esto cruza con regulación y con obligaciones de Estado. Bien dicen que la prohibición no es la solución. En lo absoluto, de hecho, le pido al público que busque con Australia y ahí Ujú. están sucediendo tres cosas. Algo muy sencillo que ya se ve avisado. Los niños y adolescentes que en Australia tienen prohibido las redes sociales están usando algo que se llama VPN, que es una aplicación gratuita y navegas como mexicano sin ningún problema.
Segundo, están creando sus propias aplicaciones con inteligencia artificial, lo cual suena bien, pero es peligroso porque no sabemos con quién se van a encontrar. Y tercero, están generando desconfianza hacia las autoridades y eso no es buena noticia. Por ejemplo, bien dices de las autoridades, acciones punitivas. Habíamos visto lo que pasó en Michoacán, hemos visto videos donde jóvenes asesinan a sus amigos. Entonces se estaba proponiendo estas acciones punitivas, precisamente que se decía, bueno, si ya son lo suficientemente grandes para cometer este crimen, que se les castigue como adultos. Respecto a esto, ¿qué se tendrá que hacer en la parte judicial? Bueno, lo primero es que tenemos que alejarnos de los oportunistas políticos, como el diputado Tafuaya, que incluso ha hablado de pena de muerte, el gobernador Bedoya, que no hace su trabajo como gobernador y como presidente del sistema de protección de niños y niñas. Y estos oportunistas políticos lo que usan es montarse en el dolor de las víctimas, de estas víctimas de feminicidio, ahora de la víctima de feminicidio de la mujer canadiense. Y estos oportunistas políticos lo que buscan es distraer a la población. Lo que tenemos es que obligar al Estado a que cumpla con sus mandatos legales. Es decir, tenemos que prevenir la violencia, tenemos que resolver el tema de violencia armada en todo el país, los niveles de impunidad que están entre el 95 y el 97% de impunidad y sobre todo garantizar que los niños y niñas tengan acceso a sus derechos. Solo el 20% de los niños y niñas en México tienen garantizados sus derechos, 45% están en pobreza. Ser adolescente ya te coloca en riesgo de desaparición, reclutamiento, y coloco énfasis en este tema. Cada año tenemos entre 35 y 40 mil adolescentes reclutados por el crimen, 15 años que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le ha pedido al Estado mexicano tipificar como delito autónomo y se siguen negando a hacerlo. Tenemos que proteger a los adolescentes de la violencia y de las armas, sí, pero es obligación de Estado, no castigarlos. Diría Sandra Pablo, ningún niño, ninguna niña es malo. Claro. Nadie nace con código genético diabólico. Es nuestra sociedad, las irresponsabilidades de los estados, lo que está generando esta condición de violencia. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por este espacio y invito al público a que dialoguen con niños, niñas y adolescentes. Importantísimo. Gracias, Juan Martín.